Buenas noches. Muy buenas noches, Hugo. Muy buenas noches para todos. Bueno, es la gran pregunta. Y a esta hora, 11:22 de la noche... Minuto a minuto. Minuto a minuto. Esto es un minuto a minuto absolutamente. A esta hora la respuesta es que no habría encuentro. Vos lo adelantaste anoche. Yo quiero reconocerle, estábamos con Cecilia. Yo estaba con información y ella me dijo, me parece que no va. Y tenía la razón como siempre. Sí. No, efectivamente, porque vos sabés que hace un rato, Hugo, salió la información de que iba a ir la vicepresidenta. Claro, porque había distintas fuentes, efectivamente, que confirmaban que iba. Ahora, desde el entorno de la vicepresidenta dicen que fueron a buscar, digamos, las entradas para ir, y ahí se enteran que solo estaba habilitada para estar presente ella. Y desde el entorno de la vicepresidenta dicen, ella no puede ir sola, no puede ir sin sus acompañantes. En Casa Rosada sus acompañantes lo llaman su séquito, porque dicen que Victoria Villarroel tiene casi un costado monárquico. Así lo dicen en el primer piso de Casa Rosada. No sabía ese dato. Sí, ellos dicen eso en Casa... desde el entorno de la vicepresidenta. Sí, desde el costado de la vicepresidenta dicen que no, pero desde Casa Rosada dicen sí, ella se maneja de esa forma. Lo cierto es que cuando se enteran por protocolo y demás que tiene solo un lugar y que no les precisaban exactamente a dónde la iban a ubicar. Entonces que en ese contexto entendían que la vicepresidenta no debía asistir. La realidad, Hugo, es que esto lo vimos esta semana sin ir más lejos con lo que el presidente dijo en Córdoba en la Derecha Fest. Después los dichos de Manuel Adorni diciendo que la vicepresidenta no forma parte de este proyecto. La llamaron bruta traidora, que no formaba parte del gobierno, también dijo Adorni. Bueno, la relación está muy tensa y lo que dicen en Casa Rosada es, si ella iba, sabía que se exponía a un no saludo del presidente como sucedió en la Catedral Metropolitana el 25 de mayo y también a una posible alusión del presidente a ella en el discurso. Con lo cual en Casa Rosada dicen, fue inteligente y se ahorra un mal momento. Además, Ceci, ella suspendió una actividad que tenía pautada para este miércoles, ¿no? Lo cual nos daba un indicio de lo que puede llegar a suceder mañana. Suspendió, ya tenía pautada una recorrida y... Bueno, digamos, lo evitó, ¿no? Evitó esa foto, sobre todo foto incómoda. Exacto, con tanto malestar con la Casa Rosada. Pero quien va a ir mañana, esto está confirmado, es el número 2 de Victoria Villarroel, que es Bartolomé Abdala. Sí va a asistir a la rural. Digo, porque no es un dato menor teniendo en cuenta si la vice no va, que vaya su número 2, ¿no? Guillermo Franco dice, quieren evitar lo que no corresponda simbólicamente en un momento sensible donde Franco reconoció crisis política distinto a lo que es crisis institucional, que descartó. Crisis política por actores políticos. Pero mirá esto, acordate de lo que pasó en aquel momento en el TEDEM, ¿no es cierto? Efectivamente. Bullrich lo justificó aquí, se lo preguntamos, porque dijo el protocolo que indica que el presidente extiende la mano y no al revés, pero bueno, muchos dicen había otra cosa. Luis Tonelli es politólogo, no sé si puede darnos un dato sobre esto, sobre lo que puede pasar o lo que significa esta situación. Bueno, si lo ponemos un poquito en un amplio más espectro, lo que ha sucedido es que hasta este momento la fragmentación de alguna manera era lo que calificaba la política bonaerense. Y entrando en el último tramo de la campaña, lo que hay es el todos unidos triunfaremos, pero que no lo cantan solamente los peronistas, lo están cantando también La Libertad Avanza. Porque lo que tenemos ahí es como un cruce, ¿no? Por un lado, bueno, este manotazo, pues verdaderamente un manotazo de campaña, ¿no? De denunciar este complot policial. Por el otro lado tenemos una lista que cierra Karina, ¿no? Milei, plagada de candidatos territoriales, cuando, como bien dijo Hugo, se trata de una fuerza básicamente virtual, ¿no? Entonces lo que te está hablando es de una complejidad de la política bonaerense, en donde las fuerzas del cielo sirven para llegar a los que ya están de alguna manera convencidos. Cuando vos necesitas juntar votos, Hugo, necesitas gente que agarre pico y pala política, que no significa el pico de pala, no, que genera callos. Bueno, a mí me gusta eso, porque yo creo que el gobierno opta por los profesionales de la política, ¿no? Como expresión entre comillas, para competir con los que ya están haciendo campaña. Kicillof entregando... Con los otros profesionales de la política. Recorriendo escuelas, sacándose fotos con chicos, bueno, haciendo lo que hizo Perón hace, no sé, 50, 80 años, ¿no? Es casi, así. Es una provincia, a ver, que es la más rica y sin embargo la más castigada por la pobreza. Claro. ¿no? Es una política
bonaerense donde se invierte. ¿Cuenta de eso, Luis? Sí, a ver. Porque digo, hay un sector de la población, una vez nunca me voy a olvidar, me dijo Finocchiaro acá, ministro de Educación, hombre de La Matanza, dice que le creo absolutamente. Una vez una señora lo paró en la calle y le dijo, perdón, ¿yo puedo votar a otra persona que no sea Espinosa? Sí. Bueno, ¿entendés, no? Es decir, nosotros estamos sujetos, ¿no?, a una sociedad que ha sufrido una decadencia, ¿no es cierto? Y un fracaso colectivo que está representado en los índices de pobreza. Pueden bajar, pueden subir, pero una cosa era cuando yo era chico, de los 62 años, y vivía en Quilmes Oeste, ¿no? Y había 4 o 5% de pobreza. Claro, ¿no? claro. Las villas eran un parking, o sea, la gente llegaba buscando un nuevo horizonte, ¿no es cierto?, de trabajo, y estaba poco tiempo allí, porque ya conseguía en una sociedad que tenía pleno empleo, ¿no es cierto?, conseguía su lugar. Y ya los hijos eran... O sea, no había diferencia, ¿no?, en el barrio, en ese barrio de clase media baja, que era la Bernalesa. Bueno, ahora, viste, casi vos tenés que dividir una sociedad entre esos pobrecitos que parecen mutantes, ¿no? Claro. Y por el otro lado, la gente que, bueno, ya por contactos, porque yo saca la cabeza afuera. Me parece que es una Argentina completamente diferente a la que a veces nosotros nos pensamos. Por eso vos decís, ¿se da cuenta la Argentina? ¿Se da cuenta la élite? ¿Se da cuenta la política? Totalmente. Y la inseguridad que se instala. Y el riesgo que tiene Kicillof, que asume el protagonismo fundamental, lo vimos en el video apareciendo 57 veces, de la campaña poniendo su cara, que puede pagar el precio si no gana holgadamente el peronismo. No digo que pierda, digo que en la tercera sección electoral ellos imaginan que no pueden perder. Totalmente. ¿No? Bueno, ahora, es una jugada fuerte, ¿no?, la de poner un policía bonaerense, porque tampoco, digamos, para los bonaerenses o para los conurbanos, la bonaerense son los exploradores de Don Bosco, ¿no? Cuando vos decís la bonaerense, vos decís la policía de Buenos Aires es una cosa, cuando decís la bonaerense, ¿no?, estás hablando de una historia, ¿no?, y donde también la misma institución es culpable de inseguridad, ¿no es cierto? Claro, entonces, es un complejo problema, y obviamente cuando vos llegás a las elecciones lo que hay es que simplificar, ¿no? De buenos, malos, y de un lado son malos y de otro lado buenos, de todas ¿no? formas, más allá de que sea una jugada fuerte desde el gobierno, la tercera sección desde una primera instancia la tenían perdida, ¿no? Digo, elegían candidatos teniendo en cuenta que el peronismo, digo, pues tiene muchas altas chances de ganar. Por eso también se pensó en el TikToker, Iñaki Gutiérrez y en otros, ¿no? Digo, es una sección donde el gobierno, si bien quiere dar batalla y seguramente la va a nacionalizar, no es, digamos, del caballito. Pero entonces la reacción de Kicillof, como decía Hugo, ¿no?, es sorprendente, porque en un lugar donde uno puede decir que es el bastión, ¿no?, hacen realmente un show, ¿no?, ligado a un complot político. A ver, seguro se encontraban, vamos a apoyar tu candidato, lo que fuera. Pero esto está tomando una dimensión, ¿no es cierto?, que básicamente, bueno, tiene que ver con el show electoral, ¿no? Bueno, en el gobierno decían, digamos, que en ese sentido Kicillof les hizo un favor porque instaló rápidamente a Bondarenko en menos de una semana. El sábado era quién es el candidato de La Libertad Avanza en la tercera, y para el miércoles, con el show que armó Kicillof, con la denuncia y demás, Bondarenko tuvo una exposición nacional que de otro modo no hubiera tenido probablemente hasta más avanzada la campaña. Y es interesante, me parece, con relación a algo que mencionaba antes Luis, que en el gobierno dicen la elección bonaerense en cierta forma es simbólica, ¿no? Porque en definitiva dicen quién votó alguna vez mirando quiénes eran los candidatos a la legislatura, ¿no? Cuando votaba en Provincia de Buenos Aires. Ahora desdoblada se presta atención, pero dicen, para nosotros va a arrastrar lo que puede venir en octubre, con lo cual dicen, nos importa ganar sobre todo por lo que nos va a arrastrar en la nacional. Una elección igual que atípica porque tiene más de 20 intendentes que juegan, ¿no? Digo, es absolutamente atípica. Para mí las dos caras de la moneda son la territorialidad por un lado, que siempre juega sobre todo en el conurbano profundo, y la narrativa. La narrativa hay que estar atentos porque hay dos narrativas bien claras. La que llevó al presidente Milei al gobierno era motosierra justa y la gente lo acompañó porque ve una sobredimensión y todo lo que ya sabemos de ese estado presente que en realidad te sometió. Ahora, hoy la narrativa del kirchnerismo peronista o de Kicillof es paremos a Milei, por acá no va a pasar la motosierra. Veremos qué es lo que prende de esa lógica, porque también en el gobierno hay algunas discusiones en este rearmado o en todo caso en la confección de las listas donde claramente no todos salieron felices, pero el gobierno optó por la gente con más experiencia para competir en el conurbano que por la gente de redes, ¿no? Hay un esquema ahí donde vemos de algún modo cómo se establece este escenario. A ver, fíjate, este es uno, ¿no? Este es un triángulo de hierro, ¿no? De hierro, sí, porque... ¿Con francos adentro?
Sí, Francos está teniendo más lugar en este triángulo, digamos, que antes era exclusivamente Karina Milei, Javier Milei. Es como el costado componedor. Absolutamente. Francos tiene una personalidad, y ya lo hemos visto en este año y medio de gobierno, absolutamente pacifista, digamos. Es el único, de hecho, que sigue manteniendo un diálogo desde el Ejecutivo con Victoria Villarroel. Sí. O sea, es el único que le sigue hablando a Villarroel. Entonces, Francos, o sea, Milei lo que hace es delimitar bien los roles de cada uno. Claro. Karina en el armado, sí. Santiago Caputo en la estrategia y Guillermo Francos la pata más política, si se quiere, claro, ¿no? Claro. Y Milei absolutamente enfocado en lo que más le importa, que es el orden de la economía. Sí, además en un momento en que Francos tiene que jugar doble, ¿no? Con los gobernadores, por un lado para blindar el veto y por el otro lado la cuestión electoral. Quedan 6 días hábiles para es como el diplomático de Genghis Khan, ¿no? A ver. Porque por un lado está esa potencia, esa exhibición de poder del presidente y del triángulo de hierro original, y Francos es como funcional, ¿no es cierto? Estableciendo como una especie de buffer, ¿no? Como una especie de en la zona en donde se puede negociar, se puede hablar, ¿no? Se puede entender, se puede comprender, ¿no? Porque también la política necesita eso. Entonces es absolutamente complementario y funcional, ¿no? Alguien que inclusive sea alabado por un presidente, ¿no? Que vos fijate, Hugo, que representa algo muy diferente, porque los presidentes siempre se guardaban la última palabra de conciliación. Este se pone el casco, ¿no? Agarra la chimitarra y va para el tefé, ¿no? Que las curvas acelera. Sí. El presidente Milei él dice, a mí me eligieron, estoy cumpliendo, me dieron un puesto de trabajo por la inflación y por la inseguridad. Bueno, una la tiene prácticamente domada, vale la palabra en estos términos. La otra, la inseguridad, la tiene a cargo de Patricia Bullrich, que también tiene buenos resultados. Ahora, después él dice, yo me ocupo de la macro en la economía. Cada uno de los sectores tiene que hacer lo propio. Bueno, esta es la discusión, porque allí en el triángulo el armado político lo maneja justamente Karina Milei, la parte de negociación la maneja Guillermo Francos y Santiago Caputo, que tiene un rol para él clave, porque para mí es el de la comunicación disruptiva. Él es el de la idea. Sí, pero además es la estrategia. Es la estrategia. Gobierno, ¿no? Digo, es el guión de ese gobierno. Pero acá vemos otra opción, ¿no? La producción pensó también en opciones a partir justamente de distintas lecturas. Es difícil pensar a Santiago Caputo afuera, porque Milei le agradece haber pensado, muy bien la palabra, Delfina, la estrategia que lo lleva al presidente al poder. Claramente la socia de Milei es su hermana, esto no hay duda. ¿Pero es posible pensar a Santiago afuera? Hoy no lo veo. Hoy personalmente no lo veo. Además, Santiago Caputo tiene muchas áreas bajo su órbita, ¿no? Digo, Arca, AFI, Salud. Tiene contactos con el Congreso. Cuesta creer que este año, y sobre todo un año electoral, podría estar afuera. De hecho, cuando quienes hablan con el presidente te dicen que su confianza hacia Caputo está intacta. Pese a estas diferencias. Para mí es intocable Caputo. En la mentalidad del presidente es intocable. ¿Pero qué opina Tony? Yo creo, Hugo, que... El motoquero Tony. El motociclista. Motociclista. Yo creo, no confundir A ver, yo creo que este triángulo, vamos a visorar y atestiguar mucho sube y baja, ¿no? Porque finalmente lo estelar ahí es Milei, ¿no es cierto? Es el presidente, es el astro. Estos planetas, si querés, los sube y los baja según las circunstancias, ¿no? Necesitábamos territorio en la provincia de Buenos Aires. Bueno, Karina y Karma, ¿no? Necesitamos, ¿no es cierto?, mensajes mediáticos chispeantes. Entra la fuerza del cielo. Entonces me parece que él articula, ¿no?, frente a cargos que no son institucionalizados, ¿no? Bueno, tenés el primer ministro, el canciller, no. Esto finalmente es el magma del poder. Y lo que vamos a tener estas oscilaciones, lo que es muy divertido para nosotros, porque siempre vamos a tener un programa donde hablamos quién es el que está predominando, quién ganó, lo van a echar, se va a quedar, pero se además, va de vacaciones. Delfina, que sigue la política también, todo el tiempo el gobierno, que tenía el escenario de la comunicación casi único, ahora el kirchnerismo, claro, en plena campaña, está movilizando lo suyo, que algunos dicen son fuerzas antiguas, pero son fuerzas al fin. Sí. Y que al gobierno le conviene también, porque se constituye uno respecto a un enemigo. Entonces, quizás esta polarización que estamos viendo, bueno, la sufre obviamente las fuerzas que tenían esperanza de estar en el centro. Claro, ¿no?
Sí, de todas formas, volviendo al tema de la comunicación, hay que ver, ¿no, Hugo, cómo se empieza a reconfigurar la comunicación dentro de la Libertad Avanza en medio de esta interna que hay dentro de las Fuerzas del Cielo, y lo veíamos recién en el digamos, el Triángulo de Hierro, y los carinistas, por así decirlo, los territoriales y los celestiales, porque hay que decirlo, mucha de la batalla cultural y de la comunicación en redes sociales es llevada adelante por miembros de la Fuerza del Cielo o afines, ¿no? Claro, de hecho, sin ir más lejos, quien dirige la comunicación en Casa Rosada es Juan Carreira, que, responde a Caputo. Sí, ¿no? ahora Delfina, es todo tan gracioso. ¿A dónde se van a ir a la Fuerza del Cielo, no? ¿Qué van a renunciar? ¿A qué? No. ¿No es cierto? No, bueno, pero muchos de ellos también son Está bien, pero se funcionarios están del quejando. gobierno. Se están quejando. ejemplo. ¿A dónde van a ir? ¿Al macrismo? No. Es más, ¿qué van a hacer? te digo algo. Porque si no, no son políticos, están jugando cualquier cosa, Tienen, ¿no? para mí, la promesa, y esto es una opinión, Sí. Tienen no es información recontrachequeada, pero es opinión a partir de información que en algún momento tendrán su lugar. Sí. Que no es el momento para actuar, sobre todo en el terruño bonaerense, arduo, andar la profundidad, qué sé yo, no sé, Florencio Varela. Hay arraigado ahí una historia del peronismo que es como ser de un club de fútbol, ¿viste? Absoluta. Es muy difícil de ser modificado. Pero hay un semáforo de alianza de gobierno, ¿no, Delfín? Sí, tenemos un semáforo porque estamos hablando de armado, y en las últimas horas, bueno, se confirmó otra alianza de la Libertad Avanza con el gobierno justamente de Mendoza. A ver, vamos a arrancar, ¿te parece? Vamos a arrancar, a ver, siendo optimistas, no sé si podemos arrancar por el semáforo verde, pero la realidad es que ya tenemos una alianza confirmada y tiene que ver con la provincia de Mendoza y el gobierno, que finalmente Alfredo Cornejo, bueno, llegó a un acuerdo con el oficialismo y van a ir juntos, Hugo. Va a ser perdón, tengo tos. Va a ser el 26 de octubre en elecciones concurrentes, van a ir juntos en una misma boleta, en un mismo frente, ¿no? Así que esta es una muy buena noticia para el gobierno, que quiere replicar un poco lo que pasó en Chaco con Esdero, ¿no? Donde, bueno, hubo buenos resultados con aquella alianza con el radicalismo. Y después tenemos un panorama que está en veremos, pero también te diría que está bastante bien encaminado, y es en la provincia de Entre Ríos. Estamos hablando justamente con el gobernador Frigerio, además, donde se están jugando varias negociaciones que no solo tienen que ver con lo electoral, sino también, después vamos a ir al tema del veto, pero lo que me cuentan a mí desde, digamos, a ambos lados es que está encaminada esta conversación, están llegando a buen puerto, están puliendo algunos detalles, pero muy probablemente también en Entre Ríos vayan juntos, haya un frente con la provincia, así que se podría replicar el modelo de Mendoza. Vamos al escenario menos optimista y tiene que ver con la ciudad de Buenos Aires. Bueno, acá hay muchísimas alertas, obviamente después de las elecciones que hubo en la ciudad de Buenos Aires, después de que Jorge Macri, bueno, desdoblara inclusive, y aquella ruptura que terminó además con el PRO como tercera fuerza. Bueno, por ahora pareciera que no hay un acercamiento. Ceci, corregime, pero creo que quien está muy en contra es Karina Milei de esto. Y por el otro lado, tengo entendido que desde el PRO hay animosidad, digamos, como para ir juntos. Hubo una reunión, además, a principios de semana entre Ritondo, Mauricio Macri y Vidal para ver, bueno, qué es lo que puede suceder de esto, porque además en 2 semanas está el tema de la inscripción de alianzas, así que hay que ver si se llegó a buen puerto o no. Hay una frase que dicen mucho en Casa Rosada, y es: tabula rasa para todos, menos para Jorge Macri. Claro. No van a digerir nunca la contratación del asesor catalán Antonio Gutiérrez Rubí, que entienden fue el responsable de lo que ellos llaman la campaña sucia del 2023 con Massa y del 2025. Por eso seguimos con expectativa lo que pase mañana en la Rural. Atención, porque mañana el presidente a las 11 de la mañana, por supuesto, estaremos con toda la cobertura. Habla en la inauguración de la 137 Exposición Rural Argentina. Son muchos años, con anuncios que ya a esta altura se saben, son de la baja de retenciones para la industria ganadera, lo que llaman la industria cárnica, especialmente novillos. Hay alguna expectativa sobre el tema granos. No sabemos los detalles, el gobierno no lo quiso dejar trascender, pero hay expectativas. Y también, por supuesto, la política. Analizaremos cómo se ubican en ese escenario. Hay mucho para decir sobre esa reunión. ¿Quiénes van a poder mostrar también eso? Es parte de una lógica de comunicación que tiene el gobierno. Enseguida te contamos los detalles, pero antes, atención, en el conurbano bonaerense, Kicillof se hizo kirchnerista. Apareció, dijimos, repasemos, en Almirante Brown, en Lomas de Zamora. En Marcos Paz también. En Marcos Paz y en Quilmes, con Mayra Mendoza. Se
amigaron, parece. Sí, esta es una foto bastante buscada, te diría, Hugo. Esto sucedió en la Universidad de Quilmes, coincidieron en un evento. Los vemos por primera vez juntos después del cierre de listas, después de un cierre de listas caótico, los vemos allí juntos. Obviamente la interna no quedó, digamos, detrás, ¿no? Acá los vemos a los dos. Te diría que inclusive la foto habla un poco de las incomodidades que hay, obviamente, dentro de la interna, pero bueno, a ver, hoy hubo un discurso bastante más articulado, ¿no? Porque la realidad es que tanto Kicillof como Mayra Mendoza esta semana salieron, tuvieron actos, tuvieron discursos. Mayra inclusive estuvo en una reunión con militantes donde justamente ella pasó un audio de Cristina Kirchner, ¿no? Axel estuvo, lo decías bien vos, en actos, por ejemplo, estuvo en Almirante Brown, que de hecho estuvo con Verónica Magario, con Mariano Cascallares, Cascallares intendente de Almirante Brown y Verónica Magario vicegobernadora, y además quien está justo como número 1 en la tercera sección. Pero digo, hasta el momento no habíamos tenido una foto de los dos sectores, básicamente del kicilofismo y de la cámpora. Hoy la tuvimos y pareciera que articularon en un discurso un poquito más, por lo menos en un frente anti-Milei, ¿no? Había ciertas diferencias en relación a esto, porque la cámpora lo que le pedía a Axel Kicillof era que justamente se alinee en una defensa a Cristina Kirchner. Entonces la duda estaba en cuál iba a ser la estrategia. Hoy pareciera que hubo un discurso más unificado. A ver, el video de Kicillof, mira. El público cautivo, sinceridad en la gente que lo sigue, seguidores que vinieron en micro. Mira, Hugo, esto es como una pareja desavenida, viste, que cumple años, la hija de 15 años, y tienen que ir y fingir, ¿no? Y después veremos. Vos fíjate que la estrategia de Milei es completamente diferente, ¿no? Lo que ha hecho es jerarquizar, pedir lealtad, ¿no es cierto? Macro, y en todo caso decir, bueno, estoy yo y a la hija y le pago un pasaje a Europa, ¿no? Digo, de entradita, el problema de la vicepresidenta, bueno, consiguió que no vaya a la rural. Listo, se acabó. Entonces, por un lado esa jerarquía y por el otro lado, todos unidos triunfaremos. Un poco el folclore argentino, ¿no? Claro. ¿Cecilia? Sí, digo, sorprende, bueno, que sea justamente en Quilmes, que es Mayra Mendoza, una camporista, si se quiere, en la Universidad Nacional de Quilmes, este recibimiento a Kicillof, ¿no? Digo, es toda una puesta en escena muy fuerte. Kicillof, entendemos, digo, pero te das está cuenta, pasando ¿no? meses Todos unidos triunfaremos. Este concepto del peronismo, por eso lo tienen que entender, o lo intentan entender en el gobierno, que esto, viste, cuando vos jugás en un piquete de ojo, arrancan así, porque ya está en su naturaleza. Sí, y te hacen ilusionar con la fragmentación, ¿no? Sí. Que se dio a veces, ¿no? Cuando se separó Solá, digamos, de Aníbal, bueno, ahí ganó Vidal, se metió en el medio. Pero esta vez hay mucho en juego, ¿no? Recordemos que está la líder está con Tobillera, ¿no? Exacto, Cristina presa y Kicillof apostando en su futuro político, porque esta decisión de desdoblar las elecciones puede llevarse lo opuesto, definitivamente, ¿no? De acuerdo a cómo sea el resultado. Además, ¿cuál podría ser la reacción de la cámpora si se pierde, ¿no? Bueno, lo van a apuntar a él por desdoblar. Imagínate. En el razonamiento que dicen en Casa Rosada de las bonaerenses para nosotros son simbólicas y las que nos determinan son más las nacionales, ellos lo ubican a la inversa en lo que tiene que ver en el kirchnerismo. Gran punto. Escuchemos a Mayra Mendoza, que es candidata también. Mirá. Mi relación con el gobernador es institucional, ¿no? Uno no entiende cuál es el momento, la diferencia. La verdad que no, pero intentamos buscarle la manera de explicar algo a partir de los hechos. Y bueno, y cuando Cristina, 2 veces presidenta, la compañera que nos dio posibilidades a todos, a que el peronismo hoy, con dificultad, pero vuelva a estar representando, fue ella. Y decide ser, como militante política que es, presidenta del PJ Nacional, bueno, la verdad que habría que haberla acompañado taxativamente, sin duda, sin titubeo. Y eso no sucedió.
No está, ¿no? Habría que haberla acompañado taxativamente. Esto lo marcó Sí, claro. María Mendoza a principio de semana, marcándole la cancha a Axel Kicillof, con quien después, 2 días después, los vemos juntos en una foto. La Intendencia de Mis Pagos Natales parece que está buscando, siendo una presencia ya nacional, ¿no? Claro, está transformando en una mujer fuerte, ¿no? Sí, obviamente, sí. Claro, Era la única mujer de la mesa de la Cámpora y está teniendo una proyección que no está teniendo ninguno de los otros. Qué dureza, ¿no? Claro. Absolutamente. Por ahora me dicen manda Cristina, pero Kicillof pone la cara. Porque Cristina, como son estratégicos, también hay que decirlo, Cristina no es candidata. Entonces Kicillof es el que pone la cara. Cristina tampoco es visitada en San José 11. Es cierto, puede llegar a votar, veremos, ¿no? Porque hay discusiones formales ahí. En todo caso es un dato muy menor a esta altura, ¿no? No cambia en nada el sistema. Pero en cualquier caso está detrás como... Casi me hace acordar aquel acuerdo entre Cristina y Alberto. No, es distinto, ¿no? Pero en cualquier caso, el peronismo se une mientras arrancan 2 historias distintas. ¿Qué pasó con los 24 policías desplazados por el gobierno de Kicillof? Que Kicillof lo denuncia ante la justicia porque dice que estaban militando, estaban haciendo una logia, estaban boicoteando el gobierno. Es más, Alonso se animó a hablar de golpe comando, dijo el ministro de Seguridad bonaerense, mirá. De una denuncia anónima a Asuntos Internos, una denuncia muy completa, con muchísimo detalle y muchísimos elementos que daban cuenta de la confabulación de un grupo de unos 24 policías, algunos oficiales destacados de la institución, que en ese grupo también se incluiría el candidato como policía retirado, donde, bueno, utilizaban las oficinas y los elementos del Estado para brindar apoyo a este candidato, pero fundamentalmente para diseñar una serie de medidas urgentes que dispondrían cierto nivel de intervención de la policía, y parte de esas medidas sugerían los incluían a ellos como nuevos responsables de la institución, en lo que sería un golpe al comando institucional. ¿Y a estos policías se les detectó alguna terminal política o todavía no? No, estos policías se reunían periódicamente con el candidato. Claro. O sea, un golpe, pero no había ninguna prueba, o al menos por ahora la justicia lo investigará. Veremos, ¿no? Álvaro Garganta creo que está como fiscal investigándolo en La Plata. Del lado del gobierno retomaron esto y dicen, hay persecución ideológica, hay espionaje legal, se violan leyes, la ley de inteligencia sobre todo, y esta es la denuncia que apareció ahora como para mirar cómo se calienta la campaña. Ahí está, ¿no? Es la denuncia del gobierno, de Patricia Bullrich, la hizo Fernando Soto, el enlace del Ministerio de Seguridad, por varios delitos, y en donde se discute el eje de la seguridad. Pero también se discute sobre todo lo que va a pasar mañana en el encuentro, repetimos esta idea, a las 11 habla Milei en la exposición rural argentina. Creo que todo el país va a estar mirando los detalles, ¿viste? Los argentinos somos así, miramos los detalles, los gestos, y esto es lo que pasó en esta relación que ya está rota. A ver. Bueno, hay algunas situaciones que quedan en la esfera del presidente y la vice, y yo creo que a veces las reacciones de la vicepresidenta, sobre todo en estos últimos casos, no han coadyuvado a superar ese problema. ¿Y vos crees que puede haber algún intento como para que eso por lo menos no sea tan ruidoso? Sí, yo creo que puede haber. ¿O acaso semanas atrás no votaron un gasto de 17.000 millones de dólares y la bruta traidora dijo que lo iba a financiar con 30? Todo el mundo sabe que la vicepresidenta no es parte del proyecto, no es parte de ese norte que hablábamos recién, y el presidente considera que no es parte de la gestión ya desde hace muchísimo tiempo. Simplemente no forma parte del gobierno y no forma parte de la gestión y no forma parte del día a día y no es parte de este proyecto. ¿Qué va a pasar mañana, Cecilia de Baná? Bueno, yo insisto, no va a haber cruce del presidente con Victoria Villarruel. Firmado, Cecilia. No va a haber ese cruce. Me parece que además vamos a tener ahí un gesto que el presidente probablemente tampoco salude
a el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri. Me parece que se va a repetir la situación. ¿Es información o es deducción? No, es hasta donde tengo. A esta hora volvemos a repetir. ¿Cómo van a hacer? Siendo las 23:51. ¿Se van a cruzar? ¿No se van a cruzar? Bueno, ¿te acordás el año pasado compartían mate? Que Jorge Macri le pasaba el mate al presidente, ¿se acuerdan? Sí, claro. Bueno, teóricamente por protocolo, por protocolo van a estar al lado uno del otro. Entiendo lo que me dijeron en Casa Rosada hasta hace un rato es no va a haber saludo porque el enojo, ahí es la que tenía el mate, era Victoria Villarroel, mañana entiendo lo va a tomar desde su casa, pero en el caso de Jorge Macri, que está confirmado que va, no habría saludo por parte del presidente. Insisto, a las 23:52. Lo que me decían en Casa Rosada es, insisto, la tabula rasa es para todos, menos para Jorge Macri. Esa es la frase. El presidente puede tener su carácter, pero mañana va a hablarle una tribuna donde se supone que es tropa propia de alguna manera, o por lo menos ahí está un foco antikirchnerista, ¿no es cierto? Y ha tenido muchos gestos. Así que va a tener un discurso muy cuidado, me parece, dirigido a esa tribuna para evitar cualquier abucheo y recibir solo aplausos. Sí, y hay que ver qué serie de anuncios hace también dirigidos a quienes no son propios, pero sí los gobernadores que, repetimos, muy importantes en relación al veto, por un lado, y por el otro lado, en la cuestión electoral. Así que me parece que otra de las fotos que vamos a tener que tener en cuenta tiene que ver con los gobernadores. ¿Se vota en estas dos elecciones o en alguna de ellas, sobre todo me imagino que en la nacional, Milei sí, Milei no? Sí, claramente. Y vos fíjate que decías, bueno, este es un plebiscito. Sí, es un plebiscito y después empieza el otro gran plebiscito. Así que en la Argentina estamos siempre de elecciones y más cuando se trata de una fuerza que tiene que probar en cada distrito y en cada show electoral, ¿no? Porque vieron que se ha transformado esto en una especie de casting de elencos, ¿no es cierto?, a través de una votocracia, ¿no? Estamos en esto y bueno, finalmente la gente hace la democracia, ¿no? En un país con tantas crisis, bueno, este es el resultado, el default de la política. Entonces, siempre vamos a tener instancias donde son simbólicas, porque este es un gobierno fundamentalmente simbólico. Es un gobierno que no tiene, ¿no es cierto?, soldados en las instituciones por ahora y tiene que dar ese gran paso. No va a poder llenar el Congreso, esa es una utopía. Por eso empieza después otra carrera, como siempre, ¿no? La zanahoria y el gobierno está tratando de alcanzar. Bueno, estuvo en Quilmes, ¿no? Kicillof estuvo en la Universidad de Quilmes con María Mendoza, un título ahora de último momento, entradera mortal en Quilmes, lo asesinan de un tiro delante de su hijo adolescente, Leonardo Bence, 46 años, se desplomó en la vereda de su casa con un balazo en el pecho. Es información de último momento, pero que describe que el escenario, tal vez el más importante, nos preguntamos, además de lo económico, es la inseguridad, es una noticia de último momento. Después la vamos a desarrollar. 5 ladrones se movían en un auto robado, habían intentado robar antes en 2 viviendas. Hace poco, hace instantes, ocurrió justamente en Quilmes, mataron a un hombre, entraron a robar a su casa, lo mataron de un tiro en el pecho delante de su hijo de 14 años. Por eso hablamos de la inseguridad. Después veremos cómo impacta esto en la campaña y en el voto. Y esto recién empieza, Hugo, ¿no? Esto recién empieza. Y se calienta la campaña. Mientras tanto, controlar los costos y la gestión de tu pyme con simple tempo. Maneja tu facturación, compras y tesorería de forma ágil y sencilla con el mejor software administrativo contable.